Vértice TV, con el alto auspicio de Universidad Austral de Chile, presenta La Entrevista con el periodista Juan Osvaldo Mora. Durante la última semana nos hemos ido adentrando en lo que ha sido este boom de floraciones de microalgas nocivas en la zona de la región de los lagos y también en la región de Aysén. Ya van, de acuerdo a cuando estamos haciendo esta entrevista, más de 5.700 toneladas de mortalidades de peces, básicamente salmones de diferentes centros de cultivo que están ubicados allí en el fiordo Comau, en la zona de Palena y, por cierto, también más al sur en la región de Aysén. Por eso queremos conversar con quien tiene a cargo las investigaciones que realiza la industria del salmón a través de el INTESAL, Instituto del Tecnológico del Salmón, con su gerente Esteban Ramírez. Gracias por estar con nosotros para conocer específicamente lo que desde el punto de vista científico estas floraciones de microalgas que tanta también crítica han generado durante los últimos días desde el mundo ambientalista. Cuánta responsabilidad, dicen ellos, hay desde la industria del salmón. Esteban, gracias por estar con nosotros. Evidentemente, estas floraciones han generado efectos bastante altos para varias compañías de la industria. ¿Por qué se produce un boom de microalgas? Partamos por lo más básico y cuántos antecedentes hay en la historia reciente de aquello. Bueno, gracias por la invitación, Juan Osvaldo. Y mira, desde lo más básico, ¿sí? Para tratar de explicarlo así bien en sencillo, microalgas habitan el océano siempre y desde siempre. Siempre son parte del ecosistema. Y cuando hablamos de un bloom es porque se desarrolla un crecimiento exponencial muy rápido, que aumenta entonces el número de células que las conforman. Las microalgas son unicelulares, entonces rápidamente se empiezan a multiplicar y por ende poblan, digamos, un lugar y cuando están en altas concentraciones que logran colorear el mar, ¿okay? Y algunas entonces, aquellas que generan color, ¿no? Para ser bien específico. Y por eso es que es muy conocida probablemente la marea roja, que es la que afecta normalmente a los por ejemplo, a los recolectores de choritos, ese tipo de mariscos que por ser filtradores retienen toxinas, y es en ese caso la marea roja, ese tipo que es un grupo de algas, no es una sola, pueden generar problemas de salud a las personas, y en este caso estamos frente a microalgas que también aparecen, pero que terminan afectando a los peces y en este caso a los salmones. Registro de esto, mira, existe. Y por eso que hemos sido bastante enfáticos en decir que como hecho, digamos, al menos hay registro ya desde el 1800. Hay unos libros por ahí un libro de Darwin, él ya da cuenta de que ve, ¿cierto?, manchas en el océano. En el caso de Chile, en los años 70 se empezó ya un programa de monitoreo formal que tenía que ver justamente con lo que se conoce normalmente como marea roja, para proteger la salud de los que consumimos mariscos, básicamente en Chile, un programa que partió de monitoreo en esos años. En el caso de la acuicultura, se iniciaron monitoreos en el año 88, más o menos, justamente uno de los primeros monitoreos parte con un caso de la misma microalga que ahora nos está generando problemas, y que inició lo que se conoce como el PROMOFI, que es este programa de monitoreo fitoplancton, que ya desde los años 80 entonces empieza a monitorear y ver todo este tipo de microalgas, tratar de identificarlas, tratar de saber dónde aparecen y empezar a recolectar información respecto a eso. Entonces, es un fenómeno natural, ocurre no solo acá, ocurre en Noruega, donde también producen salmones, también ocurre donde producen, como acá en Chile, mitílidos, en Galicia también ocurrió el año pasado. Ocurre donde no hay actividad productiva en el mar también, lo que incluso no podría pensar tampoco mucha acción humana. Ocurre, digamos, uno puede mirarlo, hay incluso fotografías satelitales que muestran cómo estos fenómenos aparecen y desaparecen continuamente. Digo, siempre están ocurriendo, son fenómenos naturales.
Esteban, pero vayamos aquí justamente primero a la explicación de qué es este fenómeno para después tratar de determinar lo que muchos hablan de las responsabilidades, si esto es efectivamente 100% natural o la mano del hombre a través de la propia industria en algo influye o influye totalmente. Bueno, eso es parte también de la discusión pública que muchos organismos medioambientalistas están planteando, pero nos quedamos que son microalgas que tienen coloración, en este caso café, por eso mucha gente habla de la marea café. Los peces han muerto, decíamos, ya más de 5.700 toneladas en diversos centros de cultivo. ¿Por qué mueren los peces? Se habla de la hipoxia, para que todo el mundo lo entienda. ¿Qué es aquello? Básicamente, las microalgas que afectan a los peces, porque hay otras que, insisto, no afectan a los peces. Las que derechamente afectan a los peces directamente se instalan en las branquias, entonces afectan las branquias a los peces, al final el pez no puede respirar. Esa es básicamente la vía de acción de aquellas que son ictiotóxicas, decimos nosotros, que contienen toxinas que son capaces de afectar al pez y finalmente se termina ahogado. También puede ocurrir, que es otra posibilidad, que igual, a pesar de que la microalga no sea ictiotóxica, una alta presencia de ellas son una planta, no son una planta, porque quiero por favor, no me traten, no piensen después que quiero ser poco riguroso, solamente lo quiero explicar. Es un ser vivo igual, por consiguiente igual metaboliza, igual respira. Entonces, si tengo una tremenda población de esto, claramente ayuda como a reducir, ¿no es cierto?, la cantidad de oxígeno presente en algún minuto. También bloquea mecánicamente, me molesta porque no me deja respirar, y también podría afectar a los peces, incluso una alga que no necesariamente sea del grupo de las ictiotóxicas. En el caso particular de la que está en el fiordo Kumao, a diferencia del resto, esta es ictiotóxica y por ende directamente alojó y afecta, digamos, la branquia de los peces, y los peces mueren por ese hecho. Claro, y finalmente, como tú decías, los peces mueren por asfixia, un fenómeno físico, claro, fundamentalmente, no tóxico. Ahora, entendiendo aquello, Esteban, si hay más de 5.700 toneladas de peces muertos y la superintendencia dice que hay que retirarlos, no se logra hacer, ¿es porque la industria no está preparada para una mortalidad de estas magnitudes? ¿Por qué se superan los tiempos que incluso da la superintendencia del medio ambiente? Me parece que es súper importante porque si uno mira también la misma información oficial, aquí es la información que uno puede seguir, que el servicio ha puesto a disposición en la medida que se ha ido dando esta contingencia de manera bastante transparente, al menos hay reportes de varios días hacia atrás. Lo primero es poner en contexto del tamaño de la emergencia que estamos hablando, porque también eso a veces asusta, digamos. Esta situación, este bloom, o esta contingencia, que en realidad es que probablemente el término correcto a lo que está ocurriendo, es 1/10 de lo que pasó en 2016. ¿Sabes? Para que estamos hablando de si en 2016 fue esto, aquí estamos mucho más abajo. Eso es lo primero. Lo segundo, entre el 2016 y ahora hubieron una serie de cambios. Primero, la industria generó mejores sistemas de respuesta, como por ejemplo hay mayor capacidad de ensilaje y tratamiento de silo, y en este caso emergencias tuvieron más presencia de pesqueros de alta mar que rápidamente pueden tomar desde un centro y sacar los peces, y además la regulación, que es otra cosa muy importante, mejoró del 2016 a la fecha, y a través de las alertas acuícolas y estos planes de contingencia, etcétera, o plan de mortalidad masiva, o plan de FAN, que es anterior en realidad de mortalidad masiva, permite hoy día mover peces y por consiguiente, de alguna manera, salvar peces para evitar mortalidades. Este tipo de cosas no existían antes. Entonces, en esta situación actuaron muchos de estos elementos, y eso permitió, primero, que la mortalidad potencialmente fuese menor de lo que podría ser. Entonces, es una situación mucho menor del 2016 para dar tranquilidad, incomparable con eso, no tiene nada que ver con eso, 1/10 de eso, con mejores medidas, sistemas regulatorios, con mejores sistemas de respuesta. ¿A qué ha llevado eso? Y para ser concreto, insisto, son los números, los pueden buscar en la página del servicio, que en torno al 95% de la mortalidad fue retirada en tiempo y forma. Por ende, es un proceso que
en realidad funcionó. Estas 5.600 toneladas no están estancadas en ninguna parte, y eso a veces como que se entiende mal probablemente, ¿no? Ni se quedaron estancadas, todo lo contrario, fueron sacadas muy rápido, prácticamente todas, en tiempo y forma, y llevadas a, que es otra duda que también surge, llevadas a lo que nosotros llamamos plantas recuperadoras, unidades recuperadoras, pero que en realidad son procesos que reducen esto plantas reductoras, y que reducen esto a normalmente harina de pescado, la mortalería fresca, aceite y otros derivados que se pueden obtener de este material. Entonces, eso funcionó, y ese es el contexto de esta emergencia. Así que, ahora, Esteban, parece ser que la respuesta en realidad, a mí me parece que está en el marco de lo que se planificó, considerando que además estamos en pandemia, lo cual también obviamente que complica todo esto, porque hay que tener gente con PCR, etcétera. Pero la respuesta, lo planificado, se realizó, los recursos estuvieron. Ahora, hay mejoras que hacer, evidentemente, que quisiéramos que hubiese sido perfecto, y eso será parte de los aprendizajes que hay que llevar adelante. Ahora, Esteban, estamos hablando de seres vivos, por cierto, y efectivamente de biomasa y de mortalidades. Bueno, y la gente se preocupa enormemente, los pescadores artesanales por un lado, los organismos medioambientales, para evitar justamente que ocurra lo que pasó, efectivamente lo que tú decías, el 2016, cuando efectivamente hubo grandes cantidades de mortalidades que después se llevaron al mar y que generaron una serie de acciones judiciales, y se generó también muchas interrogantes. En esta oportunidad, dicen, los protocolos son distintos, y ahora de esas 5.700 y algo toneladas se ha retirado el 95%. La mortalidad fresca se lleva a plantas que van a convertirlo aquello o en harina o en aceite de pescado. ¿Qué pasa con el resto, con aquella que no es mortalidad fresca, aquella que probablemente se pudrió en el trayecto? ¿Dónde se lleva? Porque esa es la gran pregunta que hace la gente. Esa se ensila, se ensila. El ensilaje es tomarla, molerla, aplicarle un estabilizante para que no genere ácido sulfúrico, claro, que es el que puede generar riesgo. Se trata, entonces se le coloca un estabilizante que para la descomposición, y se almacena, y esto se puede llevar en estanques, en bins, también a plantas reductoras que también lo toman, lo meten a su proceso y obtienen derivados, fertilizantes, también se pueden obtener algunos tipos de aceite. O sea, nada de esto, yo creo que eso es relevante. No puede, quiero decirlo al revés, en realidad, todo este material puede ser aprovechado y utilizado, ¿okay? Y ese es el destino que tiene, o por lo menos ese es el destino que ha tenido hasta el minuto todo lo que se está retirando. Ahora, Esteban, desde el punto de vista del INTESAL, que es el organismo técnico, científico de la Asociación de la Industria del Salmón, de Salmón Chile, por lo tanto ustedes son la voz oficial desde esa perspectiva, ¿le pueden asegurar a la comunidad que aquí no habrá efectos medioambientales, que efectivamente estas mortalidades están siendo retiradas como corresponde y que no habrá un efecto hacia los vecinos, a quienes viven en el fiordo Comau, hacia los pescadores artesanales? Yo, de nuevo, me parece que en el contexto completo, que estamos hablando, insisto, de algo muy menor, que en términos generales la mortalidad no está el 95% de la mortalidad no quedó, ni está en el agua, ni está generando nada. El otro porcentaje se va a retirar. Uno debe esperar que ahora actúen las investigaciones que vienen, y solo a esas investigaciones, esos monitoreos podrán generar las conclusiones. Hasta que uno no tiene los datos, la verdad es que como ente científico-técnico nosotros tenemos que hablar con datos, digamos. Los datos los vamos a obtener una vez que terminen los procesos que se están llevando a cabo. Aquí también es súper importante todo esto que yo he comentado, todo este proceso de ir, retirar, mover, llevar, aprovechar esta materia orgánica para no generar finalmente un residuo, y si se llegase a generar, que sea muy, 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 muy mínimo, y por supuesto manejado como tiene que manejarse. Todo ese proceso está supervisado por 3 agencias gubernamentales. O sea, aquí está el SINAPESCA,
la Superintendencia de Medio Ambiente y la Autoridad Marítima encima de que todo esto se haga bien, ¿okay? Entonces, si hay algún riesgo o puede producirse algo, solamente lo vamos a saber cuando las autoridades, ¿no es cierto?, terminen su proceso de investigación y nos muestren si es que hay algo en que uno deba tener alguna preocupación. Ahora, emitir juicios antes, la verdad es que sería opinar y me parece que hay que ser responsable con eso. Al momento, yo he visto algunas entrevistas que se han hecho incluso a gente en la comunidad. Lo que se ve es que no se percibe nada extraño, digamos, ocurrido estos hechos, pero obviamente hay que revisar con mucho cuidado la data posterior y los monitoreos posteriores que sin duda se tienen que realizar, y nosotros vamos a ser impulsores de que eso se haga. Estoy entendiendo que estos son fenómenos naturales, como bien tú decías, desde la perspectiva, claro, científica, la explicación de las floraciones de microalgas, las temperaturas de las aguas tienen que ver acá, me imagino muchos otros elementos, y ahí te quiero llevar justamente con la tecnología que existe hoy día. Me refiero a imágenes satelitales, a monitoreo de las aguas, de la temperatura de las aguas donde están los centros de cultivo, a la tecnología que la industria del salmón ha ido incorporando para monitoreo de justamente las cercanías de sus centros de cultivo. ¿No se puede prever este fenómeno, como dices tú, que es natural? ¿No se pueden tomar medidas antes de que ocurra o cuando ya se sabe que va a ocurrir? Todavía la predicción, que es parte de los pilares, digamos, de investigación que nosotros tenemos en INTESAL, es un tema en que hemos estado trabajando, al menos a nivel de la prevención de riesgo, en el sentido de poder tener al menos un mapa de riesgo, decir, mira, de acuerdo a las condiciones climáticas, esperamos que, así en términos generales, se ha avanzado, pero todavía no hay lamentablemente, una forma de, así con precisión, es decir, mira, esto va a ocurrir en 10 días más y tomemos ahora las acciones. Ahora, si uno mira lo que sabemos del caso actual, de lo que ocurrió al menos en Comao, uno puede ver que al menos en esta ocasión sí algo de eso actuó, es decir, el hecho que se desatara rápidamente el problema en una parte del fiordo, afectando lamentablemente a una empresa que estaba ahí, pero eso permitió articular muy rápidamente, por ejemplo, modelaciones de hacia dónde podía migrar, monitoreo, y eso permitió a las otras empresas rápidamente tomar acciones de retiro que evitaron más mortalidad. Así que yo creo que algo de eso se está logrando. Lo que pasa es que todavía el tiempo de predicción todavía es demasiado corto. Trasladar PS, tomar acciones toma tiempo, y todavía los métodos que se están trabajando o que existen todavía no son lo suficientemente precisos. Esto es como un terremoto en ese sentido, o sea, tú sabes que va a venir, tienes pero no tienes cómo predecirlo, puedes medir. Hoy día se habla que hemos ganado algunos segundos, tal vez en predecir. Acá igual, ¿no? O sea, es muy complejo, es muy multivariable, y en realidad lo que tenemos que ver es cómo vamos conviviendo con esta realidad. Porque no porque exista uno va a decir, bueno, entonces nos vamos a quedar con los brazos cruzados. No, hay que seguir avanzando, seguir trabajando. Para eso es estos pilares que en INTESAL hemos llevado adelante, que tienen, por un lado, el tema de la prevención, en el sentido de predecir riesgo, que está basado en monitoreo, algo muy importante, en que se ha avanzado mucho. Sin monitoreo no vas a poder construir lo otro. Sin monitoreo no tienes datos para pensar lo otro. Ya tenemos más monitoreo, tenemos también un pilar, por supuesto, de ciencia, de entender, aquí falta investigación. Sabemos que es un fenómeno multivariable, y para poder llegar a una predicción como la que tú planteas hay que tener también claro desde la ciencia qué es lo que está pasando, y más importante que todo esto probablemente es la colaboración público-privada, en el sentido de mantener conversaciones, comunicar. El monitoreo de INTESAL, por ejemplo, es público y es muy usado por la pesca artesanal, por ejemplo, que a ellos les sirve también para mirar, para entender. Ellos aportan ahí su experiencia, lo que ellos conocen el mar mejor que nadie, y con esta información nosotros sabemos que para ellos es útil. Así que yo te diría que
que se está avanzando. Nosotros somos parte de un proyecto que se realiza con la Agencia de Cooperación Japonesa, de JICA, digamos, que es el proyecto MATCH, que en ese proyecto se está tratando de encontrar indicadores de que pueda ocurrir un bloom de algas mucho antes de que se genere. Que tiene otra lógica de acción, no está basado en el medio ambiente, no está basado en eso, está basado en otro tipo de indicadores, que son indicadores biológicos, de cuál es la configuración del ecosistema que hace que en algún minuto ocurra un bloom, es otro abordaje, y así hay mucha gente trabajando en ese tema. Ahora, perdón, lo importante es que como hay que convivir con esto, disculpa, sí se ha avanzado en otras cosas. Por ejemplo, y yo te lo comenté, mayor disponibilidad de recursos en caso de que haya mortalidad. Oye, el que menos quiere que haya mortalidad, por supuesto, es la misma industria, ¿no? Porque en eso está su trabajo, digamos, eso es lo que hacen, entonces quieren proteger su biomasa. Pero si ocurre, ok, sacarlo muy rápido todo y cumplir, porque ese hecho es el más grave en ese sentido, no poder sacarlo rápido, hay que sacarlo rápido, súper bien, se ha mejorado en eso. También se ha mejorado en reducir el tiempo de ciclo o cuánto tiempo está el salmón en el agua. Ese es otro tema que a veces se conversa poco, pero tanto por la genética, tanto por las nuevas dietas, tanto por también que hay proyectos andando de que cada vez uno ingrese el pez más grande al agua. Mientras más grande lo ingreses al agua, eso va a hacer que menos tiempo esté. ¿Y para qué? Bueno, porque de nuevo me voy adaptando a esta situación y sabemos que los flujos de algas van a ocurrir en verano, porque requieren radiación solar, requieren altas temperaturas, entonces bueno, voy tratando de evitar lo más posible estar, sobre todo con peces grandes, en esa época del año. Adelanto cosecha, ese tipo de prácticas ya están llegando justamente para ir navegando de alguna manera estas situaciones. Ahora, Esteban, lo que te iba a preguntar era, ¿cuánto demora finalmente cuando tú dices con mucha rapidez? Estamos hablando de horas, de días, de semanas, desde que están los primeros indicios que se viene una floración de algas, me imagino por la coloración de las aguas. Es visible este fenómeno una vez que ya se desarrolla. ¿Cuánto es el periodo de monitoreo? Y hemos visto que cuando es explosivo esto, en un día que se alerta, o sea, que aparecen algas sobre el nivel de alerta, que es un nivel que hemos establecido, Intesal tiene una tabla de nivel de alerta, también la autoridad tiene una tabla de nivel de alerta. Cuando se superan las concentraciones sobre ese nivel de alerta, de ahí, y uno sabe, chuta, aquí hay un alga, ahí pueden ocurrir dos cosas, puede ocurrir que no pase nada, o puede ocurrir que ya al otro día tengas una mancha y hayas iniciado ya peces con menos ánimo, con comportamiento errático, y después tener mortalidad. Es muy rápido. El crecimiento al inicio es exponencial, o sea, crece muy rápido, después se estabiliza y después decae. Pero esto es súper variable, depende de la radiación y depende de otras condiciones oceanográficas, climáticas, etcétera, y otras variables. De hecho, todavía, insisto, no hay una absoluta claridad respecto a todas las variables que actúan y cómo se da. Pero en el hecho, esto es muy rápido. Ahora, entendiendo que esto es cada ciertos años, son cíclicos, no hay obviamente la posibilidad de predeterminarlo. Entendiendo aquello, entendiendo también que este es un fenómeno físico donde el pez se asfixia por la acumulación justamente de estas microalgas en sus branquias. No existe ninguna tecnología. También está el fenómeno, están los dos. Yo recuerdo, te hablé el que es más físico-mecánico, pero también está el tema, las que le llamamos algas ictiotóxicas, ¿no? Correcto, pero que es solo para el pez, en este caso solo para el pez. También hay que dar un poco de tranquilidad. Cuando dice ictiotóxica nos referimos tóxica para peces, ¿eh? No tiene nada que ver con la marea roja normal que uno conoce y que afecta a las personas por consumo de algunos mariscos. Claro, entendiendo eso, no hay ninguna tecnología hoy día que, entendiendo que existe ya el fenómeno, aparte de mover los peces de un centro a otro, pudiese impedir que esas microalgas lleguen al pez. ¿Una microfibra? Están en desarrollo. Como es física, hay tecnologías en desarrollo, efectivamente. Yo diría que hay dos tecnologías en desarrollo, ambas con un concepto similar detrás. Una es lo que le llaman equipos de surgencia, que son sistemas que pueden, ya sea vía mover agua o aire, o oxígeno eventualmente, pero lo que buscan es generar una corriente. Entonces yo... una corriente de agua me refiero, meto esta presión de alguna manera desde abajo, desde el centro, desde abajo del centro de cultivo,
y lo que hago es generar una corriente hacia afuera, ¿okay? Para que el agua que está abajo se mueva hacia afuera, y al hacer esa circulación alejo, trato de alejar de alguna manera las algas de mi centro de cultivo. Y la otra tecnología que también existe es instalar una barrera de burbujas, ¿no? O sea, coloco un sistema, imagínense como no es así, pero como si pusiera cañerías perforadas, digamos, y generar una barrera de burbujas hacia alrededor. Se inyecta aire nuevo y va generando una barrera, y de manera que trato de evitar que las algas se acerquen a mi centro. Estas tecnologías existen, pero son tecnologías que todavía están en desarrollo, que todavía requieren validación. En el caso de Intesal, nosotros ya tenemos una metodología de validación de cortinas de burbuja, que la trabajamos hace un año con un investigador del IFOP, más universidades que se involucraron en esto, y ahora hay que aplicar esa metodología, hacer la evaluación, hasta que no se validen, digamos. Todavía debemos decir que son tecnologías en desarrollo. De hecho, el IFOP se ganó un proyecto FIPA ahora hace poco, que va en la línea justamente de ya evaluar, ¿okay? Si un sistema como la cortina de burbuja, que es el que ellos van a evaluar, efectivamente es una protección garantiza protección para los peces. Todavía es un sistema que, como digo, está en desarrollo, su validación. Ahora, hay centros que lo tienen implementado y de hecho lo utilizan, pero todavía afirmar qué tan efectivo es, todavía no podemos. Bien, pues Esteban, te quiero agradecer que hayas estado con nosotros en esta oportunidad para analizar, claro, de la perspectiva más científica, lo que ha ocurrido con este bloom de microalgas que generó una alta mortalidad de peces en los centros de cultivos ubicados allí en el fiordo Comau, donde hay varias empresas involucradas como Camanchaca, Salmones Austral, Mowi, Ventisqueros, y también en la región de Aysén. 5.700 y un poco más de toneladas hasta ahora de mortalidad, 95% se ha retirado, mucha preocupación de los pescadores artesanales, de también organizaciones medioambientales, y acá está un poco la explicación del fenómeno que ocurrió y cómo esto se ha enfrentado. Las responsabilidades serán los organismos técnicos del Estado, que tendrán que determinar, que son la Superintendencia del Medio Ambiente y por supuesto el Servicio Nacional de Pesca. Esteban Ramírez, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por la invitación, cuando quieran. Bien, pues el gerente de Intesal, del Instituto Tecnológico del Salmón, que depende de la Asociación de la Industria de este tipo de productos que bien sabemos se genera aquí en el sur del país. Gracias por la sintonía. Nosotros nos reencontramos en cualquier instante con más informaciones y por supuesto más entrevistas. Vértice TV, con el alto auspicio de Universidad Austral de Chile, presentó La Entrevista con el periodista Juan Osvaldo Mora.